Comenzó como una señal fantasma, en el límite del sector 91C, mucho más allá. En los territorios mapeados del Imperio Galáctico, una estación de retransmisión minera detectó un ping, una firma de nave desconocida que no coincidía con ninguno en la base de datos del Imperio. Al principio, el técnico junior, al monitorear el panel de comunicaciones, pensé que era solo otra lectura falsa, tal vez una baliza rota flotando en el vacío. Pero entonces, el ping se repitió con precisión, frío, calculado, intencional. En 1930 minutos la estación repetidora se había apagado. El mando del Imperio no entró en pánico. Todavía no. Enviaron un explorador, un crucero. Protocolo estándar. El Veronox, un buque de gama media equipado con todo el equipamiento, cañones de arco de plasma furtivos y una tripulación de 200. Ninguna amenaza en este cuadrante podría siquiera ráchalo. 12 minutos después del contacto, el Veronox desapareció, sin socorro, sin escombros, sin rastro. Fue entonces cuando el comando empezó a sudar. No era miedo. Al principio, no. Era irritación, vergüenza. Un barco no desaparece así como así, sobre todo no uno con ese nivel de protección. Así que hicieron lo que el Imperio siempre hacía cuando quería exhibirse. Enviaron un destructor. El Caraxis era una bestia de guerra capaz de arrasar ciudades desde la órbita, un buque insignia entre los de su clase. Ella partió con 2 cruceros y un par de drones de reconocimiento para rastrear toda la zona muerta y regresar con respuestas. Obtuvieron respuestas, pero no las que querían. En la cámara de mando de la Galaxia Consejo de Guerra, el alto almirante Tax revisó la filmación en silencio. Había visto horrores antes, guerras, rebeliones, ejecuciones planetarias. Pero esto era diferente. En la pantalla, uno de los drones de reconocimiento grabó los últimos momentos del Caraxis. Al principio, ningún sensor detectó nada, solo espacio vacío. Entonces, de la nada, algo enorme se desnudó. Monolítico, mal, no era elegante como las naves del Imperio. Era brutal, industrial, negro como el acero quemado. El casco no tenía insignias, ni colores, sin firmas. Solo una palabra pintada en letras rojas toscas en su A, un lado, Leviatán. Y debajo, palabras más pequeñas, Comando de Guerra de la Tierra. Fue entonces cuando la habitación se volvió helada. La grabación cambió a disparos, explosiones de plasma, rebotando en el casco del Leviatán como gotas de lluvia sobre el hormigón. Luego, una contraexplosión de lo desconocido. Buque de guerra. Enormes cañones de riel. Algo nuclear. Algo cinético. Algo antiguo. Sin armas de energía. Solo física pura. Fuerza. El Caraxis no resistió. Una oportunidad. El orgullo y la gloria del Imperio se partieron en dos como una ramita, y para él por primera vez en casi 400 años, el Imperio Galáctico se dio cuenta de que había subestimado una especie. Uno de los consejeros se inclinó, en voz baja. La humanidad fue exterminada en el exterior. Rebelión. Eso es una extinción, confirmada. No pueden ser ellos. Otro respondió, casi en un susurro. Quizás no los aniquilaron. Quizás se apagaron. Tra miró la pantalla. El Leviatán. No era solo un barco, era una declaración. Algo en él parecía enojado. No salvaje, no feroz, solo cansado y furioso. Este barco, él dijo, rompiendo finalmente el silencio, fue construido para una sola cosa, no para defensa, ni para exploración, ni para diplomacia. Dio un golpecito a la pantalla. Este es un buque de guerra diseñado por una especie que esperaba ser cazada. Tax había presenciado levantamientos antes y había ordenado personalmente la esterilización orbital de 3 rebeldes sistemas. Había supervisado la purga genética completa de toda una especie insectoide por insubordinación. Nunca había dudado de la supremacía del Imperio, ni una sola vez en sus 6 décadas de mando militar. Pero lo que le llamó la atención,
Lo que lo vio desde la pantalla hueca parpadeante no era una rebelión. Ni siquiera era una guerra. Era venganza. Y tenía rostro humano. 6 horas antes, a bordo del Leviatán, una nave espacial de gran tamaño. En la zona neutral fronteriza, el comandante Grant Maddox se sentó en su silla de mando como un hombre tallado a partir del arrepentimiento. No hablaba mucho. No daba órdenes como algunos. Un general sobrevalorado, salido de un rollo de propaganda. Solo observaba, escuchaba y esperaba. Todo en el Leviatán funcionaba en silencio. Sin IA llamativas ni luces brillantes. Luces. Solo acero, frío y hombres que habían sobrevivido a demasiadas cosas que nunca se habló de ello. Proximidad de objetos. Una voz interrumpió desde la oscuridad. 3 Empire Recon Drones. 12.000 clics y cerrándose. Maddox no se giró. Exhaló lentamente, casi como si el aliento mismo tuviera un sabor amargo. Déjalos escanear, señor. La voz vaciló. Queremos que nos vean, que lo sepa el Imperio. Exactamente quién acaba de despertar. Nadie discutió. La tripulación del Leviatán no estaba soldados comunes. No eran reclutas ni reclutas. Eran fantasmas, supervivientes de las fuerzas exteriores. Rebelión. La guerra que todos creían que había borrado la Tierra de los mapas estelares. Excepto... no, murieron, desaparecieron, y Maddox los había guiado hasta allí, vacío, en la oscuridad, en 20 años de silencio, porque él no luchaba por paz, esperaba un ajuste de cuentas. Abre el registro de muertes, murmuró Maddox. Un gran panel oxidado cerca del frente del puente se abrió con un silbido, revelando una pared negra cubierta de grabados rojos. Cada marca era un barco, un nombre, una fecha, cada uno rayado a mano. Sin trofeos, sin transmisiones, solo recordatorios. Esto es lo que nos hicieron. El Imperio había llamado la resistencia de la Tierra. Un desafortunado bache en la estabilidad galáctica, un breve levantamiento. Declararon la victoria y siguieron adelante, pero los hombres de este barco recordaban algo diferente. Maddox se inclinó hacia adelante. Arma las baterías principales. Manténlas en modo pasivo. No. El primer ataque a menos que abran fuego. Copiado. Miró la imagen del Imperio. El destructor se acerca lentamente al alcance visual. El Caraxis. Un palacio flotante de poder empapado de sangre. Había visto esa clase de nave desde la superficie de Luna 9 hace tiempo. Cuando aún era capitán de flota bajo el estandarte de la Tierra, recordaba haber visto en el cristal una colonia, civil porque una transmisión había insultado la moral imperial. Él nunca olvidó los gritos, y ahora el Caraxis estaba frente a él. Vivo, ignorante. Espera a que parpadeen, susurró Maddox. Entonces arderemos. Consejo del Imperio. Núcleo del sector de mando. Más tarde ese mismo día. ¿Quién demonios es este? ¿Maddox? Uno de los consejeros junior gritaron, golpeando con el puño la placa de datos. Trax no responder de inmediato. Estaba demasiado concentrado en el archivo descifrado que se cargaba lentamente en el centro de la cámara. Había sido enterrado, redactado, un archivo fantasma de los últimos meses de la rebelión exterior. Grant Maddox. Trax, leyó en voz alta, capitán de flota, comando de guerra de la Tierra, presuntamente muerto durante el evento Nova Negra. Registros incompletos. No hay cadáver confirmado. ¿Por qué me suena ese nombre?, preguntó otro consejero, mientras hojeaba dosas virtuales. Trax apretó la mandíbula. Fue él quien desactivó el sistema Kelmore. Dañó 3 sectores y eliminó un astillero entero con una bomba de gravedad que no debería haber existido. Perdimos 8.000 en ese ataque. Solo. ¿Estás diciendo que un hombre dirigió esa operación? Estoy diciendo que un hombre sobrevivió. La habitación volvió a quedar en silencio. Maddox no era solo otro capitán.
Tradijo que era el martillo de la Tierra, y lo convertimos en un fantasma. De vuelta en el Leviatán, la tensión era denso, pero familiar. Todos en el puente sabían que los próximos minutos definirían la guerra. No una guerra de territorio, una guerra de mensajes. Estado. Están cargando armas. Maddox asintió. Justo a tiempo. Dispara cuando esté listo. El Leviatán rugió. No como un arma de energía, no como las elegantes lanzas de plasma ni los elegantes torpedos. Rugió como un trueno de metal y furia. Los cañones de 2 rieles dispararon primero, girando varillas de tungsteno a tal velocidad que distorsionaron la gravedad en su camino. El Caraxis, los escudos no fueron diseñados para ataques cinéticos. Fueron diseñados para plasma. Las varillas perforaron su casco como clavos, a través del papel mojado. Luego vinieron los bancos de misiles, no elegantes, ni guiados, simplemente brutos, cohetes de fuerza, equipados con viejos núcleos nucleares y tecnología alienígena despojada, el tipo de armas que no te engañaron, te enterraron. Los Caraxis intentaron devolvió el fuego. Nunca tuvo la oportunidad. Su columna vertebral se quebró, su núcleo de energía se desvaneció. Nova. Y lo último que vio cualquier persona del I-909 Imperio antes de que el Caraxis implosionara era una transmisión de baja frecuencia emitida a través de todos los canales militares abiertos. Recuerda todo. Comandante Maddox, Comando de Guerra de la Tierra. El pánico se apoderó del Imperio como un reguero de pólvora. Intentaron restarle importancia a... Primero, el Caraxis se perdió en una falla del reactor. Un ejercicio de entrenamiento que salió mal. Pero la grabación se filtró. Demasiada gente la vio. Empezaron a circular demasiados rumores. Una nave humana había regresado. Y no era un barco de diplomáticos ni de exploradores. Era un ataúd lleno de el tipo de hombres que no tenían nada que perder. Mientras tanto, el Leviatán no deja de moverte. Maddox ya había planeado los siguientes 5 saltos, no para escapar, pero para recordarles. Cada salto los adentraría más en el territorio del Imperio. Cada golpe sería un nombre del muro de la muerte tachado. El Imperio creyó haber enterrado la Tierra. Creyeron haber borrado, lo dejaron pudrirse en los rincones oscuros de la galaxia. No lo enterraron profundamente, suficiente. En la segunda noche después de la destrucción del Caraxis, Maddox caminó solo por las cubiertas inferiores del Leviatán. No era nostalgia. No era una inspección. Era algo. De lo contrario, entró en una pequeña habitación, vacía y silenciosa. Dentro había un casco de vuelo viejo y maltratado, quemado y agrietado por el impacto, con la insignia de la Tierra apenas visible en el lateral. Se sentó frente a él como si fuera un viejo amigo. Trabajamos, susurró. No había nadie más allí. Les dije que volveríamos. Les dije. No nos olvidarían. Apretó la mandíbula. Pensaron que habíamos muerto, gritando. Una pausa. No, lo hicimos. En los mundos centrales del Imperio, comenzaron a estallar disturbios. Las clases bajas, las especies, el Imperio que durante mucho tiempo había esclavizado o descuidado a los humanos, comenzó a hablar abiertamente de ellos. No con miedo, sino con asombro, como si la humanidad se hubiera convertido en algo más que un mito, en algo más que extinto, un símbolo de rebelión, de rabia, de venganza. Y en la oscuridad más profunda rincones de la galaxia, gente rota que no tenía nada vio las imágenes, vio el Leviatán. Y por primera vez en décadas, creyeron que el Imperio podía sangrar. En la sala de guerra del Consejo, el pánico se convirtió en desesperación. Necesitamos encontrar él, ladró alguien. Trax permaneció inmóvil. No encuentras a Maddox. Él te encuentra. Uno de los analistas dio un paso adelante, con voz nerviosa. Señor, si se dirige hacia los intersectores,
lo que lo pone en un camino directo al puesto de avanzada 9. Todos se congelaron. ¿Puesto de avanzada 9? Preguntó uno de los almirantes subalternos. Sí, el centro de comunicaciones de 12 importantes sectores, incluyendo los remanentes de los territorios terrestres. Otra voz susurró desde la esquina. Ahí enviamos las naves civiles durante la purga. Todas se convirtieron. ¿Qué naves civiles? La voz pertenecía al almirante Core, una figura menor relegada durante mucho tiempo a las rutas de suministro y la autorización de transporte. Él parecía conmocionado. Hubo una orden de último minuto del Alto Consejo. Cientos de barcos de refugiados. Se suponía que debían ser desviados lejos de la zona central del incendio. Estaban marcados como objetivos no prioritarios y todos fueron destruidos. El puesto de avanzada 9 los redirigió. Entró en la zona de muerte. Dijo que fue un fallo técnico. Nadie habló, pero todos. Entendido. Si Maddox encontrara el puesto de avanzada 9, ya no sería solo un mensaje, sería un ajuste de cuentas. De vuelta en el Leviatán, la tripulación se preparó para el siguiente salto. Maddox estaba de pie en la plataforma de observación, observando cómo las estrellas se difuminaban en estelas de luz. Tramarumbo, al puesto de avanzada 9, ordenó. Nadie lo cuestionó. Todos sabían lo que ese lugar significaba. No se trataba de guerra, se trataba de memoria, de cada nave que el Imperio borró y consideró un error. Registro de intercepción de transmisiones. Puesto de avanzada 9, red de defensa. Señal entrante. Detectado. Clase desconocida. Descifrando. Fuente. Earth War Command. Esto no se trata de paz. No se trata de diplomacia. Esto es para los que llamaste pérdidas aceptables. Ya vamos. Leviatán. Las estrellas no brillaron. Lo mismo cerca del puesto de avanzada 9. Parpadeaban, enfermos y pálidos, apenas atravesando la nube de escombros, que orbitaba el sector como huesos arremolinándose en una tumba olvidada. Docenas de satélites colgados en formación rota, retorcidos por la edad y el impacto, transmitiendo advertencias silenciosas que ya nadie escuchaba. Maddox se quedó solo en la cámara de observación mientras el Leviatán salió del espacio, del pliegue. No parpadeó ante la vista, solo observó concentrado, como un depredador observando a su presa dormir. Detrás de él, el teniente Roth intervino, silenciosamente. Botas resonando sobre el suelo oxidado. El puesto 9 está en completo. Silencio, comandante. No hay activación de la red de defensa, ni naves de patrulla, ni respuesta de comunicaciones. Pero Roth dudó. Habla. Hay mucha charla civil, confuso, en varios idiomas. Algo suena antiguo. Maddox se volvió. ¿Antiguo cómo? Tiene como 20 años. Parte coincide con las transmisiones registradas durante la purga. Roth no necesitó decir más. Eran ellos. Los últimos gritos de las naves que el Imperio desarraigó. Los refugiados, las familias, las que nunca lograron salir, las que llamaron pérdidas aceptables. El Leviatán había llegado a su funeral. Maddox dio un paso adelante y activó el canal de ancho de barco. Las luces del puente se atenuaron. Incluso el zumbido habitual de los motores parecía se desvaneciera, mientras su voz llenaba cada pasillo. Puesto de avanzada 9, lugar de descanso final de los halos que borraron. Nos llamaron extintos. Llamaron a nuestros muertos un error. Pero los fantasmas no olvidan. Hoy grabamos esa mentira en las paredes de su imperio. Lo apagó. Y la máquina de guerra comenzó a moverse. En el puesto de avanzada 9, el pánico era como una enfermedad. El puesto había estado prácticamente descuidado durante la última década. Lo que una vez fue el centro neurálgico de las comunicaciones imperiales. Y la logística se había convertido en poco más que un desguace burocrático. La mitad de la tripulación eran jubilados con pensiones.
La otra mitad, la mitad, fueron traslados disciplinarios y vergüenzas políticas. Hasta ahora. Hasta que una clase nula humana, un buque de guerra, apareció en el sistema. Ni siquiera sabían cómo llamarlo. El sistema lo marcó como un objeto masivo no autorizado sin firma de reconocimiento del imperio. Cuando el comandante de la estación, un burócrata inflado llamado Kelry, descubrió qué botones presionar, el Leviatán ya estaba fijando coordenadas. Gritó por el comunicador: «Activa la red perimetral. Quiero todas las armas en línea ahora». Pero no había armas. Ya no. Hacía 10 años que se les había quitado la financiación. El imperio había convertido el puesto de avanzada 9 en un cementerio y dejó que los esqueletos se pudrieran. Ahora los esqueletos querían justicia. El Leviatán no disparó. Al principio no, simplemente se alzaba. Su casco irregular brillaba con pintura de guerra descolorida, medio comido por el tiempo, radiación. Sus cañones de riel principales brillaban con una luz roja tenue, sin energía. Lecturas. Solo zumbidos pasivos que amenazaban con la aniquilación sin una sola palabra. Luego volvió a transmitir, esta vez a la estación directamente. Hace 20 años, redirigieron a 417 refugiados. Buques a través de este sistema. Los marcó como reasignación prioritaria para civiles. Los enviaste a una zona de exterminio sin protección, sin escolta y sin advertencia. Tenemos cada transmisión, cada desvío, cada código falsificado. No habrá juicio. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión. Comandante Kellix intentó ganar tiempo. Seguíamos las órdenes del mando central. No teníamos ni idea. La transmisión del Leviatán lo interrumpió. Tus órdenes mataron niños. La tripulación del puesto de avanzada 9 comenzó a desertar. Lo sabían. Algunos solo se habían unido a la Imperio después de la rebelión, pero habían escuchado las historias sobre la Tierra, sobre Maddox, sobre lo que estaba enterrado en la oscuridad. Habían oído hablar de los fantasmas, pero no creían que fueran reales hasta ahora. A bordo del Leviatán, Maddox se movía como un hombre sin nada que perder. «Suelten una sonda», ordenó. «Señor, que el Imperio sepa exactamente qué pasó aquí. Quiero todos los canales abiertos, sin cifrado ni filtros». Miró a Roth. Sus ojos reflejaban serenidad. Escondían este lugar tras la burocracia. Quiero que se ahoguen con la verdad. La sonda se lanzó con un golpe sordo, flotando entre los escombros, hasta que comenzó a transmitir datos crudos y sin filtrar, registros, comunicaciones y transmisiones de video, de los barcos de refugiados condenados, sintetizado por IA, tontas reconstrucciones de familias gritando en el espacio negro mientras el imperio sellaba su destino. No fue bonito, no fue editado, fue real, y se extendió como un reguero de pólvora. En los sistemas internos del imperio, la gente entró en pánico, no porque atacaran a los humanos, sino porque el Leviatán ya no era un mito, y no estaba aquí para negociar. De vuelta en el puesto de avanzada, alguien disparó el primer tiro. No desde el Leviatán, sino desde una defensa desesperada, una torreta improvisada por un técnico que intentaba salvar el pellejo. Apenas rozó el casco, pero fue suficiente. «¿Permiso para devolver el fuego?», preguntó Roth. Maddox no respondió con palabras. Simplemente asintió una vez, y el pasado volvió a la vida. El Leviatán se desató. Todo. Los cañones de riel montados en la parte delantera se encendieron primero, disparando proyectiles a través del casco exterior del puesto de avanzada como un martillo, a través del cristal. Las bahías de atraque se derrumbaron. La torre de comunicaciones se plegó sobre sí misma. Las lanzaderas que intentaban escapar fueron derribadas en el cielo. Luego llegaron las cápsulas de acceso, no para rescatar, sino para hacer justicia. Cada uno estaba lleno de marines de Exarth endurecidos, veteranos que habían esperado 20 años de venganza. No hablaron, no dudaron, no tomaron prisioneros. Dentro de la estación la masacre fue quirúrgica, nada desordenada,
Nada salvaje, justo lo necesario. Kelry intentó huir. Llegó a una bahía de lanzaderas antes de... Llegó el propio Maddox. Las puertas se abrieron hacia adentro. Una docena de negros. Soldados armados irrumpieron con las armas en alto, y detrás de ellos, Maddox. No casco, sin máscara, solo un hombre cuya alma había sido hervida en algo más duro que el acero. Kelry cayó de rodillas, llorando, balbuceando sobre la inocencia, la confusión, órdenes, política. Maddox levantó su arma. Los desviaste como ganado. Yo no lo sabía. No lo sabía. No te importaba. El disparo resonó por la bahía, como un último suspiro. Y con eso, el puesto de avanzada 9 quedó en silencio. De vuelta en el Leviatán, el muro de la muerte tenía una nueva marca. Kelry. Puesto de avanzada 9 día 6. Y la guerra no había terminado. Ni de lejos. En el salón del Senado del Imperio reinaba el caos. Se clamaba por una represalia militar inmediata. Algunos exigían diplomacia, otros exigieron silencio. Fingir que el Leviatán no existía. Pero las transmisiones no podían detenerse ahora. La población civil ya estaba reaccionando. Algunos con miedo, otros con esperanza. Y en las colonias mineras del sector Delta 14, un grupo de esclavos, los trabajadores, rompieron sus cadenas y pintaron las paredes con 2 palabras: la venganza humana. El Leviatán se había convertido de nuevo en un mito, pero esta vez en un mito con uñas y dientes. A bordo del barco, Maddox se paró frente al muro de nombres. Se extendían del suelo al techo, cada barco perdido, cada nombre recordado. Roth estaba a su lado. ¿Y ahora qué, señor? Ahora tocamos los relés. Maddox dijo en voz baja. Les cortamos la visión, los cegamos. Y luego, hizo una pausa. Entonces nosotros, hazle sentirlo. Roth no preguntó qué significaba. Él lo sabía. Arrepentimiento, pérdida, miedo, todas las cosas que nunca pensaron que la humanidad podría hacerles sentir. La red de relevo era el sistema circulatorio del Imperio, una extensa red de satélites avanzados, torres orbitales y relés cuánticos que se extienden desde el exterior colonias hasta el núcleo alto. Conectaba todo: tráfico militar, político órdenes, rutas comerciales, datos de vigilancia, incluso los flujos de propaganda que mantenían sistemas distantes, dóciles y obedientes. La red era sagrada, y en menos de una hora empezaría a sangrar. Maddox se inclinó sobre la consola central del Leviatán, con las manos entrelazadas a la espalda. La tenue iluminación de la sala de guerra proyectaba sombras sobre las profundas cicatrices que recorrían el costado de su rostro. Recuerdos desde la última vez que la Tierra intentó negociar. Ya no le interesaban las negociaciones. Relé de prioridad de objetivo Arca 7, Arca 3 y baliza espinal Gamma Rot leen en voz alta. Todos en 200 clics. Los atacamos en secuencia, quemamos sus núcleos y desaparecemos antes de que la flota de respuesta se dispare. Horario: 38 minutos para el primer contacto. Maddox asintió una vez. Preparen la dispersión, drones. Quiero que vean fantasmas por todas partes. Entendido. Se giró hacia el mapa. Proyección. Una enorme representación 3D del espacio del Imperio. Líneas brillantes se extendían como venas a lo largo de cientos de años luz, latiendo suavemente mientras los datos fluían a través de ellas. En el corazón de todo era un conjunto de centros de gran valor custodiados por docenas de buques de guerra, demasiados, para un ataque directo. Pero ese no era el objetivo. No iba a la cabeza, iba a los nervios. Tomas las señales de una bestia, murmuró Maddox, y comienza a desgarrarse solo tratando de moverse. En relevo Arca 7, la vida transcurría sin incidentes. Había sido así durante años. Sin tráfico, sin visitas. Los ingenieros jugaban a las cartas, bebían y hacían simulacros de mantenimiento en bucle. Su único trabajo real era mantener alineados los láseres de sincronización y refrigerado el reactor central del relé.
Así que cuando aún se detectó un objeto entrante, masivo, silencioso y oculto por todo excepto por lo térmico, deriva, asumieron que era un fallo hasta que comenzó a implementarse. Vainas negras del tamaño de cajas de envío estallaron del objeto, girando hacia afuera en espiral con pulsos electromagnéticos que frieron todo lo que tocaban. En cuestión de segundos el conjunto exterior del relé se incendió. Fuego literal cuando la retroalimentación de sobrecarga se desencadenó en cientos de circuitos que nunca estuvieron destinados a manejar la cinética interrupción. Los ingenieros gritaron. Algunos huyeron. Otros intentaron defenderse activando torretas que no se habían movido en años. Entonces el Leviatán disparó. El impacto fue quirúrgico. Un solo misil antiaéreo impactó en el centro de la matriz de sincronización del relé. La explosión no dispersó los escombros, los vaporizó. Lo que quedó cayó en espirales lentas y ardientes hacia el gigante gaseoso más cercano. Cuando la flota de defensa local del imperio se movilizó, no quedaba nada más que silencio y un único y bajo ancho de banda. Mensaje. Viste arder la tierra. Ahora tú también lo ves. Confirmada la destrucción del Arca 7, reportó Roth sin aliento. No hubo contraataque, ni sobrevivientes. Próximo objetivo, dijo Maddox. En la sala de guerra central del imperio, el pánico se había apoderado se transformó en caos. Esto es terrorismo, gritó alguien. Esto es un ataque coordinado, campaña militar, corrigió otro con gravedad. No solo está haciendo declaraciones, está sistemáticamente desmantelando nuestra infraestructura. Las luces intermitentes desaparecieron del mapa estelar. Un relé, luego otro, luego otro. Esto es lo que solíamos hacer, dijo en voz baja. Todos se volvieron hacia la resistencia, las colonias, los sistemas rebeldes. Así es como los borramos, sus comunicaciones, aislamos sus líderes, ataquen rápido y desaparezcan. Uno de los senadores se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora alguien nos lo está haciendo? No. Impuestos corregidos. Él lo está haciendo. Mientras tanto, el Leviatán se lanzó hacia el Arca 3, un relé situado en órbita sobre un mundo fundido e inhabitable. El Imperio pensó que nadie estaría tan loco como para acercarse, pero Maddox nació en fuego. Esta vez, no usó misiles. Lanzó cargas de arrastre de alta densidad, explosivos equipados con campos de atracción gravitatoria. Impactaron el relé, se engancharon a su estructura y comenzaron a tirar de él, hacia el planeta de abajo. La tripulación del Imperio gritó en sus comunicadores mientras el relé se cerró y comenzó a caer pieza a pieza en las fauces rojas del superficie del planeta. Los propulsores de emergencia están desconectados. Algo está pasando. Nos arrastra, no se puede revertir. En los últimos segundos antes de que el magma los tragara la transmisión se filtró por los canales de la flota del Imperio. Nos enterraste en la tierra. Ahora sabes lo que yace. Debajo de él. De vuelta en el Leviatán, Roth permanecía rígido en la estación táctica. El Arca 3 del relevo está completamente destruido. El Arca 4 se ha apagado voluntariamente. Probablemente, evacuados. Hemos activado una respuesta en cascada. Están retirando unidades de las fronteras solo para defender los relevos. Maddox no sonrió. No le hacía falta. A continuación, la baliza espinal gamma. Que suene fuerte. El Leviatán se posicionó más rápido de lo esperado. La baliza gamma estaba fuertemente fortificada. Enormes plataformas de defensa, patrullas de cruceros e incluso una nave escáner anti-encubrimiento móvil que circula el perímetro. Perfecto. Maddox quería que contraatacaran esta vez. Dame el enlace, dijo. Roth lo conectó con cada nave del sector, con cada puesto de mando cercano, con todos los canales que el Imperio creía seguros. Nos mataste para demostrarlo. Ahora yo devolvió el favor. El cielo se iluminó como un funeral. El Leviatán lanzó una explosión cinética que atravesó uno de los cruceros del Imperio
Antes de que pudieran siquiera levantar los escudos, su motor se rompió, salpicando cuerpos al espacio. Las plataformas de defensa abrieron fuego, pero los cañones de riel de la nave de Maddox los destrozó a mitad de la carga, lo que provocó reacciones en cadena que se extendieron por toda la red. Como un reguero de pólvora. 2 destructores más del Imperio intentaron flanquearlos, pero los drones dispersos de Maddox llegaron. En línea, cada uno simula una firma de Leviatán de tamaño real, confundiendo al enemigo, sistemas de puntería y provocando fuego amigo. En 10 minutos la baliza Gamma estaba destrozado. Pero el Leviatán no se fue. Se quedó allí en silencio en el restos, transmitiendo una línea. No estás a salvo. Ya no. De vuelta en el puente, Roth revisó los escáneres. Señales de largo alcance del alto núcleo. Han desplegado el Oblivion flota. Maddox no dijo nada. Están trayendo a los verdugos. Silencio absoluto. Entonces, Maddox se giró. Bien, que vengan. En el interior santuario de la capital del imperio, la emperatriz finalmente habló. Solo unos pocos alguna vez había escuchado su voz. Era sintética, fría, filtrada a través de una docena de sistemas de relés cibernéticos. Su imagen parpadeó ante el Consejo de Guerra. Este Maddox humano no es un superviviente, es un catalizador. Trax dio un paso al frente. Permiso para desplegar el protocolo negro. Silencio. Y luego concedido. Protocolo negro. Un crimen de guerra tan enterrado que ni siquiera existía oficialmente. Un arma jamás probada en campo fuera de simulaciones. Su objetivo era aplastar la rebelión mediante la exterminación ambiental. Ya no perseguían a Maddox. Iban tras su leyenda. Si no podían matar al hombre, matarían la idea. Encontrarían todas las colonias, simpatizante de la causa humana. Cada especie comienza a susurrar rebelión, y límpialos. Haz que Maddox vigile, que le rompan el alma antes de que le rompan la suya. De vuelta en el Leviatán, el ambiente estaba cambiando. La guerra se había intensificado. El imperio iba más allá de las represalias. Se preparaba para la destrucción. Señor, dijo Roth, dando un paso adelante. Interceptamos un nuevo conjunto de órdenes. Son activando protocolos de tierra arrasada en sistemas periféricos. Intentan aislar a los simpatizantes. Maddox se quedó quieto un buen rato. Luego, habló. Aún no hemos terminado, pero la tripulación está agotada. Ya terminamos lo que empezamos. Luego nos vamos a casa. Señor, tierra. Maddox giró bruscamente. Ya no queda tierra, ya lo sabes. Él caminó hacia la mesa de guerra. Pero habrá algo más, un nombre. Tocó un sistema en el mapa. Naraka Prime. Un armamento oculto del Imperio. Depósito. Un lugar que la rebelión exterior siempre había sospechado, pero al que nunca había llegado hasta ahora. Atacamos a Naraka, dijo. Luego nos esfumamos, pero les dejamos creer que ganaron. Miró Penrod. La próxima vez que cierren los ojos quiero que vean nuestro barco. Cada vez que respiran quiero que se pregunten si hoy es el día en que el Leviatán regresa. Bajó de la plataforma, un golpe más y desaparecemos. Las estrellas se inclinaron de forma antinatural alrededor de Naraka. Principal. Todo en el sistema estaba fuera de lugar. La atracción gravitacional era demasiado errática. Las erupciones solares eran demasiado violentas. Los asteroides demasiado densos para ser naturales. Y todo fue intencional. Naraka Prime nunca fue diseñado para albergar vida. Fue construido para proteger secretos. En algún lugar de esa tormenta infernal, desechos espaciales y pulsos de radiación roja flotaban en la nave más clasificada del Imperio. Bóveda de armas. Una estación negra del tamaño de una ciudad conocida solo por un nombre en clave, Bóveda 13. Se suponía que nadie fuera de la división de la sombra del Imperio debía saberlo. Existía, pero Maddox lo sabía. Durante 2 décadas simplemente esperó hasta que el momento adecuado, momento de golpearlo.
El Leviatán emergió del espacio de pliegue justo afuera de los sistemas muro de tormenta. Inmediatamente, el casco vibró bajo la presión del campo gravitacional deformado. Advertencia: las luces parpadeaban en la cubierta de mando. La tensión estructural era del 14% y seguía aumentando. Roth informó: no podemos quedarnos mucho tiempo. No lo haremos, respondió Maddox con calma. Detrás él, el resto de la tripulación del puente mantuvo sus posiciones, cansados, con cicatrices, algunos heridos por el último ataque, pero nadie dijeron una palabra de protesta. Sabían que era el momento, la última carta, el golpe final. Maddox estudió el diseño en la pantalla hueca. Un escaneo 3D giratorio de Nuraka, trayectoria orbital de Prime, cinturones de escombros y corrientes de radiación. Allí, dijo, señalando una estrecha y caótica franja en la rotación del planeta. Esa es nuestra ventana de entrada, de 71 segundos. Después, nos destrozan. Rod se quedó mirando. Señor, no hay vuelta atrás. No estoy pidiendo una salida. La sala quedó en silencio. Se giró hacia la tripulación. Todos se ofrecieron como voluntarios. Ya no hay rangos ni órdenes. Quien quiera irse, que use las cápsulas de escape. No los detendré. No te recordaré de otra manera. Nadie se movió. Ni uno solo. Dentro del refugio 13 sonaron las alarmas. Un enjambre de drones de defensa se activó, seguido de torretas automáticas pesadas montadas en la superestructura de la estación. Los ingenieros del Imperio corrieron a las terminales intentando para descifrar cómo se había encontrado su instalación supuestamente imposible de rastrear. El almirante, Relan, comandante del Naraka, observó el objeto que se aproximaba en la pantalla principal. Esto no puede ser correcto, murmuró, pero era el Leviatán, la pesadilla, la mito, el buque de guerra que convirtió sectores enteros en tumbas, y se dirigía directo hacia ellos. Maddox no se inmutó cuando el Leviatán comenzó su descenso. La resistencia gravitacional golpeó a la tripulación contra sus asientos, poniendo los estabilizadores al límite mientras la nave se hundía. Tormentas de plasma y cinturones de asteroides. El casco rugió, pero la nave resistió, siempre retenido. Abajo, el refugio 13 desplegó su defensa final. Cañones Aegis, largos rayos de plasma de fase fija de alcance con protocolos de puntería de IA. 3 rayos disparados, 2 fallaron. El tercero golpeó el ala de estribor del Leviatán, cortándole el paso. Un trozo de blindaje y chispas que se escapaban por la cubierta. Control de fuego desconectado en el Arca 3, gritó Roth. Ruta a babor. Bancos, respondió Maddox, sin emoción. Prepárense para el impacto. Atravesaron la última capa de escombros y se encontraron cara a cara con el refugio 13, una monstruosa estructura excavada en un asteroide flotante, repleto de armas y escudos. Apunta al torres de refrigerante, ladró Maddox. No estamos aquí para abrirla. Estamos aquí para romperla. La primera descarga de misiles iluminaba el vacío. Cada uno había sido hecho a mano con piezas rescatadas del Imperio, Earth, Tech y odio puro. Destrozaron la estación exterior. Caparazón. Búsqueda de puntos débiles. Destrozo de blindaje. Ignición de líneas de combustible internas. El refugio 13 empezó a sangrar. Dentro, el almirante Rean gritó por el comunicador. ¿Dónde está la flota de Oblivion? Aún faltan 3 saltos, señor. Será demasiado tarde. A bordo del Leviatán, las luces de advertencia se pusieron rojas en todo el tablero. La integridad del casco estaba disminuyendo. Los sistemas internos fallaban. La mitad de las armas fuera de línea. Pero Maddox no se detuvo. Siguió apuntando al subsistema después de subsistema, atacando al enemigo con oleadas de destrucción implacable. No tenían suficientes efectivos. No tenían la armadura.
Pero tenían algo que el Imperio olvidó que existía: convicción. Impacto directo al escudo del reactor del Refugio 13. Rod gritó: «Ella va. Golpe. Tráenos de vuelta». Maddox ordenó: «Lo suficiente para verlo». Inclinaron el Leviatán ascendiendo, saliendo del pozo de gravedad por el filo de una navaja. Como Refugio 13 comenzó a romperse desde dentro. Estallaron llamas, se derrumbaron torres y, finalmente, el núcleo central explotó, iluminando el sistema con una onda de choque al rojo vivo que convirtió las lunas cercanas en cenizas. Nuraka Prime guardó silencio. Una tumba más. Pero no había tiempo para celebrar, porque por fin llegaron. La flota de Oblivion. 17 buques, de guerra, asno negro, destructores, cruceros furtivos, un portaaviones dreadnought móvil conocido como la Lanza. Dijo para llevar un prototipo de arma capaz de romper el espacio plegable. No saludaron. No avisaron. Vinieron a borrar. «Contactos hostiles que entran desde 6 vectores», dijo Rod, con la voz quebrada. «Bajo presión. Estamos rodeados». Maddox no respondió de inmediato. Él miró fijamente el monitor, la creciente nube roja de señales enemigas. Luego se giró hacia Rod. «Prepara la caja negra». Rod se congeló. «Señor, hágalo». El Leviatán tenía un sistema final, no nadie habló de ello. No era un arma, era una semilla, un núcleo de datos, diseñado para llevarlo todo: coordenadas, registros de batalla, archivos de la verdad e incluso registros de ADN de cada tripulación. Tu miembro. Y el mensaje final de Maddox, porque siempre supo que esto terminaría en fuego. «Estoy lanzando la caja negra», susurró Rod, activando la consola. Una pequeña cápsula se lanzó desde el costado del Leviatán, invisible a todos los escáneres, flotando hacia el vacío con su silenciosa carga, y entonces Maddox se recostó en su silla de mando. «Nunca conocerán la paz». «De nuevo», dijo. No a Rod, ni a la tripulación, solo a sí mismo. El olvido. La flota abrió fuego, un muro de luz y muerte. El Leviatán lo devolvió con todo lo que le quedaba. El barco se estremeció. El casco se desgarró. Se produjeron incendios. A través del puente. Uno a uno, los sistemas fueron fallando. Pero el Leviatán siguió luchando. Hasta que no pudo. La última imagen vista desde un relé de largo alcance fue esta: el Leviatán ardiendo. A la deriva, todavía mirando hacia adelante, todavía apuntando con sus armas rotas, todavía desafiando. Luego desapareció en una tormenta de explosiones cuando el arma trituradora de pliegues de la Lanza detonó. Un desgarro, masivo desgarro atravesó el espacio y el Leviatán desapareció. Pero la historia no terminó ahí, porque la caja negra sobrevivió y en cuestión de días fue interceptada por rebeldes fugitivos que no tenían nada y ahora tenían una razón para luchar. Dentro estaba la voz de Maddox, grabada minutos antes de la batalla final. «Estábamos, nunca los monstruos. Tú lo eras. Y los monstruos no duermen. Si estás oyendo esto, estoy muerto». Bien. Eso significa: hice mi trabajo. Ahora es tu turno. Y en toda la galaxia se encendieron rebeliones. Las banderas cambiaron, los muros se agrietaron y, en los callejones, la prisión, barcos y barrios marginales, la gente susurraba 2 palabras como una oración: venganza humana. Sector 12 Gamma. 2 semanas después de Nuraka Prime, lo llamaron un trabajo de salvamento. Oficialmente. De todos modos, un equipo de limpieza de aguas estancadas fue enviado al borde exterior de Sector 12 Gamma, donde aún se encuentran restos dispersos del Refugio 13 y del Leviatán. A la deriva. El Imperio no quería restos flotando en el espacio. Ningún resto que quedara recuperados, sin trofeos, nada para los buitres. Pero no estaban solos. 3 plataformas mineras civiles ya estaban allí cuando llegó la patrulla, reclamando derechos de salvamento bajo leyes precolapsadas. Ley colonial,
Al principio los barcos del Imperio intentaron ahuyentarlos. Luego uno de los mineros transmitía una señal. Era vieja, crepitante, apenas comprensible, pero bastante claro. Una voz. La voz de Maddox. Viste arder la tierra. Ahora ves en regreso. Esa misma noche, todas las naves de patrulla del Imperio se apagaron. Y los civiles. Los mineros no eran menores en absoluto. Eran remanentes. Los remanentes no eran soldados. No eran oficialmente una rebelión. No tenían estandarte ni flota. No, había orden. Pero tenían la caja negra. Y eso era suficiente. La última transmisión de Maddox, su voz, sus datos, su visión, habían llegado a la gente olvidada de la galaxia. Los mundos marginales, las colonias mineras, los penales puestos de avanzada, los sistemas sin importancia que el Imperio había abandonado. No se levantaron al unísono. No anunciaron sus intenciones. Simplemente empezaron a desaparecer uno a uno. Una estación de retransmisión aquí. Un barco patrulla allá. Un centro de procesamiento destruido infierno. El transporte de un gobernador fue saboteado en órbita y enviado a gritos a la atmósfera, cada vez que los atacantes se marchaban, detrás del mismo mensaje. Borraste la tierra pero dejaste el fuego. Imperio. Cámara del Senado de los Mundos Centrales. La emperatriz no habló más. No necesitaba. Todo estaba monitoreado. Todos rastreados. Las paredes del Senado latían con vigilancia. Y cada aliento que se decía en el interior se convirtió en parte de la larga memoria del Imperio. Pero incluso ellos sensores no pudieron detener la lenta y persistente infección. Un senador desertó. Luego, otro. Luego desaparecieron 2 oficiales de logística de alto rango. Sus familias enteras desaparecieron. Simplemente se fueron. Ni rastro. Ni siquiera una amenaza. Simplemente dejaron de existir. Los rumores se extendieron por los pasillos superiores. Flota Fantasma ha regresado. Nadie sabía quién empezó a llamarla así. Nadie sabía si el Leviatán había regresado, pero alguien estaba matando, como Maddox. Y eso era peor. Planeta. TIS 4, Colonia Penal Empire 44A. Era uno de los peores lugares del galaxia. Una prisión minera de sal convertida en un centro de reeducación con trabajos forzados. No comunicaciones externas, sin supervisión, sin registros de lo que les sucedía a los presos una vez procesados. Pero el día 72 en el 9º ciclo, el cielo se abrió. No con una flota, ni con un buque de guerra, ni con un faro. Se estrelló contra el suelo como un dios que cae, una vieja gota de estilo terrestre. Cápsula, cubierta de quemaduras y sistemas de propulsión improvisados. Al principio, los guardias se rió. Entonces la cápsula se abrió. Dentro no había nada más que una unidad de datos. Conectaron no deberían haberlo hecho. La transmisión se transmitió en vivo en toda la colonia. Los presos dejaron de trabajar. Los guardias dejaron de patrullar. El rostro de Maddox. Frío. Cicatrizado. La sangre le manchaba la mandíbula y llenaba cada pantalla. No hablaba. En vivo. Era un mensaje, una grabación, pero se sentía vivo. ¿Crees que estás solo? ¿Crees que nos enterraron demasiado profundo para resurgir? Te equivocas. Nunca lo estuviste, olvidado. El fuego nunca se apagó. El Imperio te dirá que esto es una locura. Déjenlos. La historia la escribieron monstruos. Es hora de empezar a reescribirla. Nunca encontraron al guardia que intentó apagar la transmisión. Sí encontraron su cuerpo, con un pico clavado en el pecho. Al final de la siguiente rotación, los prisioneros habían tomado las instalaciones. No se quedaron. No construyeron una sociedad. Lo quemaron todo y desaparecieron. Informe de inteligencia del Imperio. Señal de alerta. Dossier. Asunto. Censurado. Posible estatus de buque de clase Leviatán. Resurrección sin confirmar. Múltiples falsos positivos. No hay avistamiento oficial.
Extremo. Se recomienda precaución. Células afiliadas conocidas. Ash queer, llama exterior. Eco de sangre. Restos de la Tierra. Amenaza principal. Infección ideológica. Altamente guerra. Contagiosa y no tradicional. Se observó una significativa simpatía de la población en sectores fronterizos y abandonados. Vector principal. Mensajes de voz archivados. Del comandante Grant Maddox. Evaluación. Fallo de contención. Nivel viral. Insurgencia. Recomiendan protocolos de mundo arrasado. Mientras tanto, en el borde oscuro del espacio conocido, algo se movió. No era una flota. No exactamente. Era restos reconstruidos. Docenas de barcos fracturados, cargueros averiados, minas destruidas, buques, transportadores de colonias fallidos, todos reacondicionados con piezas robadas pulsantes, con tecnología de 1900, perrugas reutilizada. Cada una llevaba un emblema rudimentario, punto rayado en su costado. El sigilo de la Tierra fue prohibido después de la rebelión, ilegal para exhibición en el espacio del Imperio, ahora apareciendo en todas partes. En una de estas naves, apenas, sosteniendo junto con acero soldado y ácido de batería, un niño estaba sentado en una cabina oscura, escuchando el bucle. No había nacido en la Tierra, nunca lo había visto. Pero Maddox, la voz le sonaba al oído, y cuando llegó el momento de elegir un objetivo, no, dudó. Susurró las palabras como un canto sagrado. Lo recordamos todo. Entonces apretó el gatillo. El centro de supervisión del Imperio en el sector Delta 8 explotó. 15.000 muertos. 0 supervivientes, sin avisos, sin negociación. Solo el sonido de... Los cañones de riel de la clase Leviatán resuenan en la oscuridad, excepto que este no era el Leviatán. Era una plataforma minera con un arma robada montada. Pero el nombre seguía extendiéndose por la galaxia como fuego, a través de la hierba seca. El Leviatán vive. Alto Consejo, reunión de emergencia. El pánico se había convertido en delirio. La emperatriz ya no era visible. Su trono estaba custodiado por proxies mecánicos y proyecciones de datos. La mujer, real, si aún existiera, no se le había visto en más de un mes. El Senado se estaba fragmentando. Los comandantes de flota rechazaron las órdenes. Los oficiales desertaron a mitad de la misión. Los disturbios en las prisiones se triplicaron. Civiles, el tráfico desapareció de las rutas seguras del Imperio. Los sistemas comerciales colapsaron. No fue ya, solo se trataba de una sola nave. Ni siquiera se trataba de Maddox. Se trataba de la verdad. La rebelión había fracasado, pero Maddox había implantado un virus en el alma del Imperio. Una simple idea letal. Tú no son intocables. Mientras tanto, en lo profundo de las ruinas de un puesto de avanzada en un asteroide, Rod se arrodilló junto a un terminal en llamas, escuchando una transmisión entrante. Si alguien oye esto, estamos intentando reconstruir el motor a partir de los restos del refugio 13. Hay un fragmento del registro de ADN de Maddox. Creemos que podemos retroceder. Protocolo de mando, pero necesitamos tiempo. Detrás de él, una docena de exsoldados trabajaban, a mano en la oscuridad, soldando, reparando, recuperando piezas de barcos hundidos y desguaces. Rod se puso de pie lentamente. Miró fijamente el trozo ennegrecido del casco montado en el pared del fondo. Era todo lo que les quedaba, pero era suficiente. Las cartas aún estaban legible, descolorido, marcado, pero vivo. Leviatán, las salas, de mapas del Imperio eran sangrando rojo. Sistema tras sistema, mundo tras mundo, el colapso silencioso y meticuloso continuó. No llegó con trompetas ni batallas de flotas, ni el clamor de banderas ondeando en rebelión. Llegó como óxido, lento, corrosivo, inevitable. Las patrullas fronterizas dejaron de devolver las llamadas. Los centros de datos desaparecieron en repentinos agujeros de vacío. Se encontraron gobernadores colgados de sus propias pancartas de propaganda. Y siempre, se encontraba la misma firma grabada en las paredes.
grabada en consolas, grabadas en carne, el sigilo de la tierra. No era oficial, no era organizado, no había generales, ni consejos de guerra, solo nombres pasados en susurros, voces que se alzan en lenguas antiguas y recuerdos por todas partes, en cada rincón de la galaxia. La idea de la Tierra había regresado, y odiaba a sus asesinos. En al borde de la línea del Maelstrom, donde las estrellas estaban tan distantes que el cielo parecía muerto, un convoy de científicos del Imperio, intentando reubicar el proyecto Synapse, un laboratorio de armas experimentales que se creía intocable. Su convoy no lo lograron. Ni siquiera vieron lo que los golpeó. No hubo explosiones de energía ni tambores de guerra. Solo dos palabras desplegadas: el casco del crucero líder en ruinas, cubierto de sangre humana. Él observa. Dentro del Imperio, el comando del Muro Negro, el almirante Scyther, estaba perdiendo el control. La Orden de la Muerte, el Protocolo Negro, había fracasado. Todas las colonias fueron atacadas con... Las represalias mundiales ahora se erigieron como santuarios en honor a Maddox. La matanza no había extinguido los incendios, solo los había alimentado. Y ahora los propios hombres desaparecían. Los comandantes se desvanecían en pleno salto. Las tripulaciones abandonaban barcos. Instalaciones de entrenamiento enteras se volvieron rebeldes de la noche a la mañana. Observó con ojos hundidos el último informe de seguridad. Se detectó una fuga de alto nivel. Documento de protocolo del Imperio 471A. Autorización de operaciones de desvío civil. Purga terrestre. Clasificado XT. El documento se estaba difundiendo a través de redes piratas, nodos de resistencia y cifrados. Los canales coloniales eran como veneno. Era la prueba. El archivo Maddox había muerto de desatar. El Imperio no había perdido el control. Lo habían perdido. Mientras tanto, en el vacío entre sistemas, los remanentes se reunieron. No se encontraron en palacios ni salas del Consejo. Se reunían en naves destrozadas, profundas cavernas rocosas, torres de comunicación abandonadas que no uno lo recordaba. Algunos llevaban uniformes viejos. La mayoría no. No eran soldados. Eran testigos, y en el centro de ellos estaba la ira, ya mayor, su uniforme chamuscado, una quemadura en el cuello, una pierna reemplazada por un cibernético rudimentario. Pero el fuego en sus ojos solo se había agudizado. Los demás lo llamaba comandante. Odiaba el título. No soy Maddox, repitió. De pie ante los líderes dispersos de docenas de células de resistencia, dijo, no. Alguien respondió, eres peor. Maddox luchó por venganza. Estás construyendo algo. Roth abrió la caja frente a ellos. Dentro, había cables enredados y restos rescatados. La tecnología era el núcleo del Leviatán, su matriz neuronal, fragmentada, agrietado, todavía tarareando. Este es el último pedazo de él, dijo Roth, dijo. No nos dejó un plan, nos dejó un espejo para que viéramos en qué nos convertiríamos. Conectó la unidad y la voz de Maddox regresó. Quebrada, distorsionada. Pero aún así, Maddox, si estás escuchando esto, es que todavía respiras. Bien, eso significa, no te has rendido. Eso significa que hay más por hacer. No reconstruyas lo que teníamos. Quémalo todo. Empieza algo mejor. 3 días después, los restos alcanzaron Nova Aguja, un mundo de placer, un patio de recreo para la élite del Imperio. No estratégico, no es militar, solo simbólico. Explotó en 8 lugares simultáneamente. No exigencias, sin negociaciones. El Imperio lo llamó terrorismo, pero la gente de las colonias exteriores lo llamó equilibrio. Los remanentes ya no estaban solos. Otros se estaban levantando. El coro de ceniza, un culto nacido en los pozos de fuego de Carcus Tuf, adorando a Maddox como un vengativo dios. La llama exterior. Exmineros convertidos en señores de la guerra que portan armas hechas por
Humanos con cargueros robados, el eco de sangre. Soldados huérfanos criados en el imperio. Brutalidad. Ahora operando en equipos de ataque sincronizados en el espacio profundo. Y luego estaban los peores. Los que no tenían nombre. Los que no transmitían mensajes ni dejaban sobrevivientes. Solo se les conocía por su tarjeta de presentación. Esto es para los niños que silenciaste. Y cada vez que esas palabras aparecían, quedaban grabadas directamente en las paredes, en la piel, en la memoria. El imperio se replegó, cerraron las vías de comunicación, cerraron rutas comerciales, suspendieron los viajes civiles, sectores enteros quedaron a oscuras. Pero el aislamiento solo alimentó la enfermedad, porque ahora nadie creía en el imperio. Transmisiones. Creyeron, la voz en la oscuridad. La voz que decía, nosotros recordarlo todo. En el planeta Cast, un anciano estaba sentado en las ruinas de una cúpula bombardeada, tallando nombres en un muro de piedra. Nadie sabía quién era. No hablaba, pero grababa cada nombre de cada colonia perdida de la Tierra. De memoria, cada niño, cada anciano, cada nombre borrado por los libros de contabilidad del imperio. Los talló uno por uno en granito, con un trozo de casco de Leviatán como cincel. Dicen que la propia emperatriz vio una foto de él y susurró, todavía está vivo. No lo estaba, pero eso no importa porque para el imperio, Maddox vivía para siempre. Y el miedo es peor. Cuando tiene rostro. En la capital imperial, un sumo sacerdote de la doctrina de la estabilidad rompió la tradición por primera vez en siglos. Declaró que la purga de la tierra era un pecado. Dijo que había visto una visión de un barco hecho con los huesos de cada persona perdida en la oscuridad. Un fantasma. Barco que no hablaba, solo miraba y esperaba. Al día siguiente, lo encontraron, muerto mientras dormía. Pero no antes de que su mensaje llegara a los mundos exteriores. Rebautizaron las colonias del cinturón de Maddox. De vuelta en el espacio profundo, Rod se encontraba a bordo de una nave reconstruida, nave de mando, más pequeña que el Leviatán, más tosca, menos elegante. Pero cuando salió del espacio de pliegue, la gente reaccionó de la misma manera. Lo llamaron la sombra del Leviatán. Rod no lo negó, no los corrigió. Dejó que el nombre se extendiera porque el nombre no se trataba de él. Se trataba de la memoria, de recordarle al imperio lo que sucede cuando entierras a la gente sin escuchar sus gritos. Y en algún lugar de un planeta olvidado que ya nadie marcaba, un niño le preguntó a su madre, ¿estaba Maddox real? Y su madre respondió, no, era peor, era honesto. Empezó con estática, un simple fallo. Eso es lo que pensó el imperio cuando la banda alta, las transmisiones comenzaron a fallar en los sistemas internos. Primero, algunas de corto alcance las balizas se apagaron. Luego, las torres de retransmisión de onda larga comenzaron a reportar señales falsas, firmas humanas, militares, códigos desmantelados tras la purga de la Tierra. Pronto, archivos de flotas enteras comenzaron a corromper. La voz de Maddox regresó, pero no en los mensajes. En sus sistemas, en sus núcleos. Enterrado en lo profundo del corazón del imperio digital del imperio, estaba la carga final de la caja negra. Algo que no habían detectado cuando capturaron Lala, última transmisión explosiva del Leviatán. No era un virus. Era un recuerdo. Un eco de cada muerte, de cada purga, de cada barco marcado para el silencio, de cada civil convoy desviado y perdido. Ahora se estaba volviendo contra el imperio, y todos estaban escuchando. Empire Core, Nueva Tesala, red de transmisión central. El pánico ya no era subterráneo. Las calles del planeta más fortificado del imperio estaban en llamas. Los rascacielos ardían. Desde dentro, puestos de control invadidos por civiles que utilizan equipos de minería robados y reutilizados, drones agrícolas, funcionarios de alto rango eran perseguidos en sus casas. Algunos sectores de la red planetaria se habían oscurecido deliberadamente, no porque los remanentes estuvieran atacando,
sino porque los ciudadanos del imperio lo estaban haciendo. Y en 1900 cada pantalla se reproducían las palabras: tú, la Tierra borró. Ahora la Tierra te borra a ti. El rostro era inconfundible. Comandante Grant Maddox, con cicatrices y ojos apagados, hablaba desde la tumba. Habían destruido su cuerpo, pero su verdad perduró. A bordo de la sombra del Leviatán, Rod se encontraba en el puente, rodeado por un equipo mínimo de exsoldados, hackers e ingenieros de mundos muertos. No llevaban uniformes. No saludaron. Se mantuvieron unidos como sobrevivientes de un naufragio, porque eso es lo que eran. La galaxia era el naufragio. Esto es eso, murmuró Rod mirando la proyección holográfica de la torre principal del imperio, una fortaleza de 40 kilómetros que orbitaba el mundo del trono de la emperatriz. Era el corazón del régimen, el centro palpitante de 400 años de control. Y ahora iban a apagarlo. ¿Estás seguro?, preguntó una mujer detrás de él con voz seca por tantas batallas y demasiados problemas. Dormía poco. Se llamaba Kira, sin rango ni pasado. Rod asintió. Ellos hicieron las reglas. Simplemente las seguimos hasta el final. El plan era simple. Abrumó las defensas orbitales de la aguja principal usando miles de naves señuelo. La mayoría son drones que apenas se mantienen unidos gracias a la IA rescatada. Cada uno llevaba un fragmento de la cadena de datos de Maddox. Cuando la aguja activó su red de seguridad, los drones colapsarían la capa exterior redirigiendo su propia red de plasma contra sí mismos. Entonces, y solo entonces, la sombra del Leviatán rompería una nave contra la otra. El corazón palpitante de todo lo que destruyó la Tierra funcionó porque nadie lo esperaba. Las defensas de la aguja se encendió demasiado tarde. Los drones atravesaron los escudos exteriores, fragmentándose en pedazos que se alojaron en puertos críticos. La IA de la aguja intentó adaptarse. Pero no solo luchaba, armas. Estaba luchando contra la verdad. Cada subina estaba llena del archivo de Maddox. Cada línea de código estaba sobrescrita con los gritos de refugiados olvidados. Cada pasillo de la aguja resonaba con voces que el imperio había silenciado durante décadas. La IA central de la estación se apagó. Se derrumbó. No pudo soportarlo. Y en ese silencio apareció Rod. Dio un paso en la plataforma central de la estación, flanqueada por Kira y otros dos. El aire había una densa nube de humo y cables eléctricos parpadeantes. Las alarmas no sonaron. Los sistemas de emergencia dejaron de funcionar. Pero el trono seguía en pie. La emperatriz se sentó. Sobre ella, o lo que quedaba de ella. Ya no era una mujer. Era una máquina de carne y alambre, ojos hundidos, la mitad del cráneo reemplazado por un nervio látiz, con extremidades despojadas de hueso blindado. Se mantuvo con vida durante siglos gracias a técnicas invasivas, tecnología y horror quirúrgico. «Finiste», dijo con voz áspera. Su voz era el sonido de un motor moribundo. «Para terminar lo que tu fantasma empezó». Rod no habló. Levantó el último fragmento del núcleo del Leviatán, conectado a la consola principal de la aguja. La emperatriz no se resistió. No pudo. La aguja lo aceptó. Y Maddox. La voz se reprodujo una última vez no a través de la galaxia, sino dentro de la sala del trono. Querías que nos olvidáramos. Fracasaste. Creíste que el poder significaba permanencia. Estabas equivocado. Somos lo que construiste. Cada cicatriz, cada muerte, cada mundo roto. Nos convertiste en un arma. Y ahora apuntamos a tu corazón. Rod se giró hacia Kira. Ahora ella apretó el gatillo. El núcleo se sobrecargó, no en una explosión, sino en una transmisión. La verdad final, los archivos de purga, la guerra, órdenes, lo privado comunica. Cada mentira, cada secreto, cada manipulación que el imperio había enterrado bajo capas de protocolo y propaganda, se filtró a todos los sistemas. Cada pantalla, cada mente. La galaxia ya no necesitaba naves de guerra.
Tenía la verdad. La emperatriz no gritó. Simplemente se apagó como una máquina que había terminado su último ciclo. Su trono se enfrió. Una semana después, las flotas del imperio comenzaron rindiéndose en grupos. No por miedo, sino por asco. Algunos destruidos, otros se rindieron a estaciones espaciales vacías, dejando mensajes grabados en sus cascos. Nos equivocamos. Los remanentes no declararon la victoria. No hubo desfile, ni himno. En cambio, enterraron los nombres. Cada barco que había sido borrado, cada niño perdido en la purga, y luego volvieron a casa o encontraron nuevos hogares o vagaron. El negro porque la tierra ya no era un lugar. Era una pregunta, un recordatorio, un desafío. ¿Eres quien temían que fueras? Roth abandonó la sombra del Leviatán. No quería estatuas. Encontró un ser sin nombre. Luna en un sistema muerto y empezó a plantar árboles. No porque significara algo, pero porque a nadie más se le había ocurrido. En algún lugar lejano, en un camino quemado colonia sin nombre, un niño recogió un trozo de metal retorcido. En él estaban rasgué las últimas palabras de Maddox. Lo recordamos todo. Y aquel niño miró las estrellas y sonrió.